Hola a todos, yo soy Aye de Nonstop Viajes, bienvenidos a mi canal. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día, a un nuevo video en mi canal. Si están pensando en emigrar pero tienen dudas, no saben muy bien a dónde emigrar, hoy los voy a ayudar, hoy voy a contestar en este video a dónde les recomiendo emigrar de acuerdo a lo que ustedes busquen, de acuerdo a sus gustos, a sus objetivos, a lo que ustedes consideran calidad de vida. Les voy a recomendar determinados países. Así que si estás pensando en emigrar y todavía no sabes muy bien para dónde ir, no sabes muy bien a dónde emigrar o qué país se va a adaptar por ahí más a tus necesidades, a tus objetivos, quédate en este video hasta el final, que voy a ir explicando todos los países paso por paso, clasificación por clasificación, de acuerdo a lo que cada uno considera calidad de vida. Así que antes de empezar, suscríbete a mi canal, presiona la campanita, así YouTube te avisa cuando hay videos nuevos en el canal. Y vamos a arrancar. A ver, una de las preguntas que más me hacen en mis redes sociales, en YouTube, en Instagram, que se los dejo aquí abajo, así me pueden seguir, que yo ahí comparto cosas del día a día y además mucha información sobre distintos países para emigrar, pero también tips de viajes. Una de las preguntas que más me hacen es: ¿a dónde me recomendás emigrar? No tengo pasaporte europeo, ¿a dónde puedo ir? ¿Qué país me recomendás para que no haga tanto frío? ¿Qué país me recomendás con determinado idioma? O familias que quieren emigrar. Es la pregunta que más me hacen. Así que pensé que era muy buena idea hacer una clasificación de los países de acuerdo a distintas cosas que ustedes pueden considerar calidad de vida. Así que vamos a empezar con el video. Obviamente esto es muy relativo porque uno cuando pregunta y me hacen la pregunta de ¿a dónde les recomiendo emigrar? Siempre les digo depende. ¿Por qué depende? Porque yo no les puedo decir te recomiendo emigrar a España, te recomiendo emigrar a Holanda, porque cada persona es un mundo, cada uno tiene distintos gustos, distintos objetivos en la vida, distintas metas. Algunos se sienten más cómodos con países cálidos, donde el clima es templado casi todo el año. Otros no tienen problema con el clima, pero buscan salarios más altos. Otros quieren emigrar con familia y le tienen miedo por ahí a las complicaciones burocráticas, al papelerío. Otros quieren emigrar y están buscando algún lugar con muy buena calidad de vida, donde se viva tranquilo, donde haya seguridad, donde puedas caminar por la calle a cualquier hora de la noche. Entonces, por eso siempre digo, depende, porque no es lo mismo una persona. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí por qué elegí Países Bajos en lugar de España, seguramente el clima no fue un factor. De hecho, el clima no fue un factor a la hora de elegir Países Bajos. ¿Por qué? Porque para mí fue más importante una buena calidad de vida, un lugar con seguridad, con buenos sueldos, donde todo funcione, donde pagas impuestos altos, pero las cosas funcionan y la plata que vos pagás en impuestos la ves a dónde va destinada, ves cómo las cosas funcionan. Hay buenas conexiones de transporte público, la salud es buena, la educación es excelente. Entonces yo en ese momento, en el momento en que decidí emigrar, puse todas las cosas que yo considero calidad de vida para mí, o sea, esto es muy personal, y el clima no era por ahí una opción o una categoría tan importante a la hora de elegir a dónde emigrar, como por ahí sí lo es para otras personas. Por eso yo siempre digo, depende de cada uno de ustedes. De hecho, les voy a dejar por acá arriba el video de por qué emigré a Holanda, para que vean por qué yo elegí este país y no otro, teniendo la posibilidad de poder emigrar a cualquier país de la Comunidad Europea. Como saben, mi marido tiene doble ciudadanía, yo no, yo tengo ciudadanía argentina nada más, pasaporte argentino, pero pudimos venir a Holanda, pudimos hacer reunificación familiar y nos instalamos acá. Ya hace 4 años, van a ser 5 que estamos viviendo en Holanda, y para nosotros determinadas cosas eran muy importantes a la hora de elegir un país, pero otras no tanto. Así que miren ese video que ahí les explico bien todo de por qué elegí este país antes que otro. Ahora sí, vamos a empezar con ustedes
con las distintas clasificaciones o las distintas cosas que pueden llegar a considerar calidad de vida y cuáles países les voy a recomendar para esa clasificación. Punto número 1, vamos a clasificar los países por ingresos altos. ¿Cuáles son los países que tienen ingresos más altos que pueden llegar a trabajar de cualquier cosa y tener un buen sueldo? Y cuando digo de cualquier cosa, acá les voy a mencionar los países en los que pueden ir y trabajar sin estudios, sin tener experiencia, sin estudios, en trabajos no calificados, y aún así van a tener una excelente calidad de vida y van a tener un excelente sueldo. Uno de ellos es, por ejemplo, Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, ustedes ya saben, es muy conocido el país por la gente que va a juntar kiwis, a recolectar o a piquear frutas, kiwis, cerezas, distintos tipos de frutas de acuerdo a la temporada. Hay mucha gente que va a hacer trabajo de tambo. De hecho, yo fui a hacer trabajo de tambo porque es uno de los trabajos más pagos sin tener tanta experiencia en el área. Es muy, muy buen pago. Y con eso puedes tener una calidad de vida excelente. Nueva Zelanda es muy conocido por la Working Holiday, donde pueden ir y trabajar por un año. Pueden incluso tener la suerte de conseguir una visa de sponsor, una visa de trabajo, y poder quedarse más tiempo. Y Nueva Zelanda es uno de los países más reconocidos en cuestiones de trabajo no calificado, pero muy bien pago. Segundo país que entra en la misma categoría es Australia. Australia también es otro de los países que podés ir con la Working Holiday o con una visa de estudios. Podés quedarte por un año e incluso la podés ir renovando hasta 3 años. Obviamente tiene determinados requisitos. Yo les voy a hacer aparte otro video donde voy a explicar los requisitos para ir con la Working Holiday a Australia. Pero básicamente ese país te deja vivir y trabajar durante un año, hasta 3 años en el país, y a su vez trabajar o estudiar, trabajar y viajar. Y con cualquier trabajo no calificado, ya sea en parte de recolección y piquear frutas, verduras, lo que sea, también pueden hacer trabajo de limpieza, de housekeeping, trabajo de mozo. Hay muchos trabajos de bartender, muchos trabajos en cafés y restaurantes, y con el sueldo mínimo tienen una excelente calidad de vida. Otro país que entra en este tipo de trabajos es, por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca es otro de los países que tiene también una Working Holiday si no tenés pasaporte europeo. Si tenés pasaporte europeo podés ir e instalarte, registrarte y empezar a trabajar. Y Dinamarca te ofrece también la posibilidad de trabajar sin título, sin ningún tipo de experiencia en trabajos no calificados, y vas a poder tener una vida excelente. Es uno de los mejores países y de los mejores sueldos en el mundo. Van a poder trabajar de lo que sea, ya sea de delivery, de limpieza, y tener unos excelentes sueldos. Otro país que se ajusta a esta clasificación es Países Bajos. En Países Bajos vos podés emigrar ya sea con la Working Holiday por un año, o si tenés pasaporte europeo te podés quedar, y trabajando en trabajos no calificados, ya sea de limpieza, de mozo, vas a tener el sueldo mínimo, y a veces mucho más alto del sueldo mínimo. De hecho, ahora les voy a contar una experiencia personal, y con el sueldo mínimo podés vivir excelente. O sea, podés tener todo, podés pagar todos los servicios, renta, alojamiento y demás, y aún así te va a quedar un resto que lo podés ahorrar, lo podés disfrutar, lo podés usar para viajar, para lo que sea. Cada uno tiene distintas metas, pero básicamente con un sueldo mínimo vas a poder vivir muy bien. De hecho, bueno, y esto se los quiero contar, es una experiencia personal. Yo cuando llegué trabajé los primeros 4 años, de hecho por bastante tiempo, en la parte de hospitality, hotelería, en recepción. Y mi sueldo era exactamente el mismo que la gente que hacía limpieza. Para mi trabajo, para mi puesto, me pedían obviamente buen nivel de inglés, excelente nivel de inglés. Si tenés otro idioma, mejor. Y además me pedían experiencia o título. ¿Qué pasa? Para los que trabajan en housekeeping, en limpieza, no les pedían absolutamente nada. Muchos de ellos no hablan inglés. A veces se hacía muy difícil, de hecho, la comunicación con los housekeepers. No tienen idiomas, no tienen título, no tienen experiencia, y tienen el mismo sueldo que recepción. Si es justo o no, no lo sé. Para mí no, pero bueno, eso es muy subjetivo, es muy personal.
Pero bueno, la realidad es que trabajando como housekeeper en Países Bajos podés tener un excelente sueldo. No es un sueldo medio, pero es más que el mínimo y podés vivir muy bien. Segunda categoría, vamos a hablar de los países con sueldos altos, pero con trabajos medios, o sea, trabajos calificados. Y entre ellos entra Suiza. Suiza es uno de los países de Europa con el mejor sueldo, ya sea incluso para trabajo calificado. Es uno de los mejores sueldos de Europa. Y otro de los países también con muy buen sueldo es Australia. Australia está entre uno de los más altos sueldos del mundo. Por otro lado, todos los países nórdicos, ya sea Finlandia, Dinamarca, Noruega, entran dentro de esta categoría con sueldos muy altos, ya sea para trabajos no calificados, pero sobre todo para trabajos calificados de profesionales. Así que si sos profesional, chequea, averigua, hace una investigación personal de acuerdo a tu profesión, si cómo es el tema para sacar una visa de High Skill Migrant en los países nórdicos y cuánto sería tu sueldo de acuerdo a tu profesión. En esto tienen que hacer una investigación personal porque obviamente va a depender la profesión, pero los países nórdicos tienen de los mejores sueldos. Y otro país que tiene también muy buen sueldo cuando sos profesional es Holanda. La media en Holanda está en los 3.500 euros. Eso significa que la mayoría o sea, si sacan un cálculo entre los sueldos más bajos y los sueldos más altos en Holanda, la media está ganando 3.500 euros. Si sos profesional, los sueldos están por lo general arriba de la media. Son excelentes sueldos y te permiten vivir muy bien en Países Bajos. Ahora, la tercera categoría que les voy a hablar es el tema del clima. Para muchísimas personas el clima es un factor importantísimo a la hora de elegir un país. De hecho, hay mucha gente que conozco incluso que ha venido a Holanda o que ha ido a países nórdicos persiguiendo un buen sueldo, persiguiendo una buena calidad de vida, persiguiendo seguridad, persiguiendo un país de primer mundo y no han aguantado el clima. El clima la verdad es que no es muy duro, pero tenés que poder adaptarte a lluvias constantes, a veranos cortos, a inviernos muy largos, a inviernos muy fríos en realidad a temperaturas bastante medias y bastante bajas, pero sobre todo a días muy lluviosos. Acá llueve casi siempre, hay mucho viento. Los países nórdicos también son muy famosos por los vientos que tienen, que son muy fuertes, muy lluvioso y de mucho frío. Entonces no es que es un clima muy duro, pero tenés que poder adaptarte. Yo, por ejemplo, no es que lo sufro, obviamente no me gusta, no lo elijo, no es algo que me apasiona, que me encanta, que digo, qué bueno la lluvia que hay en Holanda. No me gusta, pero no considero que sea un factor tan importante. Pero esto es personal, esto es lo que yo considero. Ahora, hay personas que realmente conozco que han venido a Holanda o a Dinamarca, no han aguantado el clima y se han vuelto para España. O han emigrado, han vuelto a emigrar a España. Entonces, en esta clasificación, los países con los mejores climas en Europa entran. España, por supuesto, es uno de los mejores países en cuanto al clima, sobre todo si emigran a la parte del sur, la costa tropical, la costa del sol. Hay muchos días de sol y poquitos días de lluvia o de frío. La mayoría de las veces tienen una temperatura media y pueden disfrutar muchísimo más del clima. También otro país en esta categoría es Portugal. Portugal tiene un excelente clima, sobre todo si eligen la zona sur de Portugal. Tiene muy buen clima casi todo el año. Tiene temperaturas medias. Obviamente Portugal tiene invierno, así como España también tiene invierno, sobre todo si van a las zonas de montaña o si van a la zona norte del país. Portugal lo mismo. Pero si van a la zona sur de Portugal, tienen muy buen clima y temperaturas medias la mayor parte del año. Otros países que entran en esta categoría de clima son Chipre. Chipre tiene una excelente temperatura casi todo el año, con temperaturas medias, con poca lluvia, con muchos días de sol.
Francia es otro país, que lo mismo, igual que España, si van a la zona norte de Francia, van a tener días de lluvia, van a tener montañas con nieves, están los Pirineos, hay invierno, obviamente. Pero si van a la zona sur de Francia, tienen más días de sol que días de frío y lluvia, la temperatura es media casi todo el año y es un excelente país para emigrar si buscan un clima más estable. Ahora les quiero hablar de otra categoría y es el idioma. Muchísima gente, sobre todo gente que por ahí personas que no saben inglés o que tienen un inglés muy básico o que emigran con familia o parejas, personas más mayores, por así decirlo, me han preguntado a dónde puedo emigrar, mi inglés es muy básico o algunos no hablan inglés, tienen miedo a aprender un nuevo idioma. Yo considero que nunca es tarde para aprender un nuevo idioma, que siempre se puede aprender, siempre puedes emigrar a Holanda, Dinamarca, Francia, cualquier otro país y hablar Alemania y aprender el idioma local. Para mí no hay edad para aprender el idioma local. Pero bueno, sí es cierto que hay personas a las que les cuesta un poco más o directamente no quieren, no tienen ganas de aprender un idioma local y prefieren sentirse como en casa, sentir un idioma conocido, un idioma por ahí muy similar a nuestra cultura. Entonces, en esa categoría entra Portugal. Portugal es un país que por la cercanía con España y además porque hay muchas empresas internacionales, la mayoría de las personas hablan, además de portugués, que es el idioma local, hablan español. Es muy fácil cruzarse con gente o encontrarse con gente que hable español. Hay muchísimos trabajos y ofertas laborales en español. Así que si estás buscando un país en donde te puedas sentir cómodo con el idioma, Portugal también puede ser una opción. Otro país obviamente que entra en esta categoría es España. Lógicamente, España tiene nuestro mismo idioma y muchísima gente se siente muy cómoda con España porque la cultura es igual a la nuestra, es muy similar, la comida es conocida, el idioma es conocido. Así que si estás buscando un idioma donde te vayas a sentir súper cómodo y te vayas a sentir como en casa, España es tu país. Otro país que entra en esta categoría obviamente es Italia. Italia, el italiano es muy similar al español, es muy similar, se entiende muy rápido, se aprende muy rápido y la cultura italiana es nuestra cultura. O sea, chicos, lo llevamos en la sangre, es nuestra cultura. Es muy similar a la nuestra. La comida, te vas a sentir como en casa, la comida, la gente, el ritmo que se vive en Italia. Así que si estás buscando un país que también se adapte en cuanto al idioma, Italia también te recomiendo como para emigrar. Ahora, si estás buscando países para emigrar en familia, esto también me lo preguntan muchísimo. Hay un montón de países y es súper importante, obviamente uno cuando emigra con familia se tiene que sentir cómodo, tiene que poder ser fácil porque uno va con un montón de cosas en la cabeza. Es real que hay familias que emigran a Holanda, a Dinamarca, a Noruega. Hay familias que emigran a cualquier lado y se adaptan. Pero si estás buscando un país fácil para emigrar en familia, una opción es obviamente España, porque también lo conocemos, porque es el idioma, los chicos se van a adaptar mucho más rápido al colegio, al hablar el mismo idioma que se habla en casa. Entonces España es uno de los países que se adapta muy bien si vas a emigrar en familia. Otro país que se adapta, bueno, los países nórdicos se adaptan excelente porque la educación es muy buena, porque hay muchas cosas pensadas en los chicos, igual que Países Bajos. Países Bajos es otro país que casi todo está hecho pensado en los chicos. Hay desde plazas y juegos para que los chicos jueguen en todos lados, en todos los barrios van a encontrar muchos parques, muchas plazas. La educación es excelente y de hecho es educación gratuita hasta que los chicos salen del colegio, hasta que salen de la secundaria y comienzan la universidad. Hay un montón de cosas pensadas en los chicos. La salud básicamente está pensada en los chicos. Acá hay algo que muchos que conocen acá o que han leído de Holanda saben, y es que en la mayoría de los países nórdicos y en Holanda también no hay el sistema de prevención que tenemos nosotros en Argentina. En cuanto a la salud me refiero, pero con los chicos cambia totalmente la cuestión. Con los chicos es otra cosa, es un país que está sumamente pensado en los niños. Otro país que se adapta muy bien a emigrar con familias
es Portugal, porque Portugal tiene un montón también en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, tiene un montón de cosas pensadas para los chicos, incluso las visas y todo el tramiterío es súper fácil. Hay empresas, como les decía, que son en español, entonces Portugal también es un excelente país para emigrar con familia. Hay un montón de cosas que están pensadas en los chicos, desde la educación, desde la salud, desde la facilidad para los trámites. Incluso si se van con una visa, por ejemplo, hay una visa muy famosa que se llama la visa D7, que es una visa cuando trabajas como autónomo o cuando tenés tus propios ingresos. Hay un video en mi canal, se los voy a dejar por acá arriba, que habla específicamente de la visa D7, en la que pueden incluir a los chicos, a los hijos, y es muy fácil para aplicar y para solicitar cuando viajan en familia. Voy a hablar de los países que están pensados para estudiar. Si la idea de ustedes es terminar su colegio, su universidad y hacer un complementar con algún otro estudio en el extranjero, hay ciertos países que se adaptan muchísimo a lo que son los estudios. Uno es Australia y Nueva Zelanda. Son dos países que pueden ir a estudiar, a perfeccionar el idioma, a hacer carrera, y no son por ahí países tan caros como otros países para ir a estudiar, pero sobre todo a estudiar idiomas. Hay un montón de visas para estudiantes en los dos países que pueden emigrar por 1 año, por 2 años, de acuerdo a lo que dura el curso, ya sea si es un curso de idioma, así es una carrera o una profesión. Les van a dar una visa de acuerdo a la duración del estudio, pero son países muy fáciles y que se adaptan muchísimo a cuando están buscando estudiar o complementar los estudios que ustedes ya tienen. Otro país que está muy pensado en cuanto a los estudios es España, porque España otorga becas a través de una fundación que se llama Fundación Carolina. Se las voy a dejar acá abajo, donde pueden conseguir becas de lo que quieren, y tienen un montón de convenios con las universidades argentinas. Entonces, si son argentinos específicamente, están estudiando en la universidad y tienen ganas de emigrar y de complementar sus estudios en una universidad del extranjero, del exterior, España puede ser una opción, porque tiene muchísimos convenios con las universidades de nuestro país. Ahora, ¿cuál es el país más fácil para emigrar si no tienen ciudadanía europea? Si no tienen pasaporte europeo, hay 3 países que son muy fáciles para emigrar. Uno es Portugal. Les voy a dejar el videito por acá arriba. Portugal tiene muchísimas facilidades cuando no tienen pasaporte europeo. Es uno de los países más fáciles para emigrar sin pasaporte europeo. Así que chequéenlo si quieren emigrar a Europa. De hecho, a partir de una vez que se quedan por 5 años con una residencia temporal, pueden aplicar a residencia permanente y luego a la ciudadanía. Así que Portugal es uno de los países más fáciles de la Comunidad Europea para emigrar sin pasaporte europeo. Otros 2 países que se suman también en cuanto a la facilidad para emigrar son Nueva Zelanda y Australia. Ambos 2 son países de primerísimo mundo, donde la calidad de vida es excelente, y hay un montón de visas que son, por ejemplo, la visa Working Holiday, y esto está pensado cuando son menores de 35 años, así que ojo con esto. Menores de 35 años pueden aplicar a una visa por 1 año con posibilidad de extenderlo. En Australia hasta 3, y en Nueva Zelanda, dependiendo de la zona donde consigan trabajo, pueden aplicar a visas de trabajo ya estando en el país. Es decir, que si ustedes van por 1 año con la Working Holiday y tienen ganas de quedarse, el mismo empleador que les dio trabajo en ese momento, en el mismo lugar donde están trabajando, pueden preguntar si les dan la visa, el sponsor, la visa de trabajo para quedarse más tiempo. Así fue como nosotros del 2015 al 2017 nos quedamos 2 años y medio con una visa de trabajo trabajando para un hotel. Esas posibilidades todavía existen. Ahora están un poquitito más difíciles en cuanto a los ingresos que deben declarar, en cuanto a los ingresos o al sueldo que, mejor dicho, les tienen que pagar. Ahora está un poquito más alto, pero no es imposible. De hecho, post pandemia hay muchísima demanda, necesitan muchísimos trabajadores, así que son otras 2 opciones si quieren emigrar y por ahí no están pensando en Europa. Ahora les voy a hablar de los países con seguridad. La seguridad es uno de los factores más importantes para mí a la hora de pensar en emigrar. De hecho, fue el factor número 1 por el que decidí emigrar de Argentina. Miren el video donde cuento
por qué me fui de mi país, pero la seguridad fue el factor número uno. Yo buscaba un país donde pudieras caminar por la calle, estar tranquilo, donde no pase nada, donde no tengas que estar preocupado por si sacas el celular a cualquier hora de la noche o no, no poder caminar sola. Yo siendo mujer, a mí me gusta mi libertad, me gusta poder ir y venir sin tener que estar dependiendo de Blas, de mi pareja, de mi marido. Y Holanda es un país que te garantiza seguridad. Obviamente eso de no pasa nada, no existe en ningún lado, existe eso de no pasa nada, pero no las locuras que vivimos en Latinoamérica. Así que en esta categoría de seguridad, punto número uno, Suiza. Suiza es uno de los países que mejor seguridad en Europa tiene. Después le siguen todos los países nórdicos. Los países nórdicos, ya sean Finlandia, Noruega, Dinamarca, son países de primer mundo donde puedes dejar tu bicicleta con las cosas, ya sea una campera, una mochila, en la vereda y no va a pasar nada. Son países donde la seguridad es excelente. Y acá en Holanda pasa lo mismo. Holanda es otro país donde podés caminar a cualquier hora de la noche, donde podés sacar los celulares, ir hablando, o sea, no tenés que estar escondiendo tus aritos, tus pulseras, no tenés que estar escondiendo el celular, no tenés que estar pensando que por ahí alguien te va a robar la billetera, la cartera, ni mucho menos que te van a matar por un celular, ni ahí, no. Holanda tiene una seguridad excelente, así que esos países dentro de los primeros en cuanto a seguridad. Y por último, países pensados para autónomos. Y acá les quiero hablar de los países que por ahí tienen menos impuestos, como son por ejemplo Andorra. En Andorra casi no se pagan impuestos, es uno de los países más conocidos por este tema dentro de Europa. Como saben, Andorra no pertenece al espacio Schengen, por ende no importa si tenés pasaporte europeo o no tenés pasaporte europeo, siempre obviamente a la hora de conseguir trabajo y a la hora de aplicar en Andorra obviamente le dan prioridad primero a los andorranos, luego a la gente que tiene ciudadanía europea y por último al resto, pero aún así no está todo perdido, hay posibilidades de conseguir empleo y de conseguir una visa de trabajo, y Andorra es uno de los países que casi no paga impuestos, así que si sos autónomo, de hecho es muy conocido por los youtubers de España, se van a Andorra, que están ahí nomás de Barcelona, porque ahí casi que no pagan nada de impuestos, entonces prácticamente todo lo que ganan al bolsillo. Otros países que son excelentes para los autónomos son Estonia. Estonia tiene visas para freelance espectaculares, donde prácticamente no se pagan impuestos, pero además las facilidades que otorgan son excelentes. Hay mucha gente incluso que trabajando acá de freelance en Europa se registra, se hace autónomo en Estonia y luego trabaja remoto por cualquier parte de Europa. Es muy fácil registrarse, piden muy pocas cosas y los impuestos son muy bajos. Otro país que tiene muchísimas facilidades para los autónomos es Portugal. Portugal, como les decía hace un rato, tiene esta famosa visa D7, que si sos autónomo tenés tus propios ingresos, podés emigrar a Portugal, te pueden dar residencia y por último, a partir de varios años que ya estás como residente y seguís teniendo tus ingresos, podés conseguir la ciudadanía portuguesa. Así que Portugal es otro país excelente si sos autónomo. Y por último, todos los países que tienen visa para nómades digitales. Y acá entra, por ejemplo, Indonesia, dentro de lo que no es Europa. Entra Maldivas, entra, por ejemplo, todos los países de los Emiratos Árabes no tienen visa nómade, pero también lo que ustedes reciben de salario va al bolsillo porque no se pagan impuestos y además ellos les pagan todo, absolutamente todo. Así que Emiratos Árabes también, pero sobre todo los países con visa nómade, si ustedes son autónomos y ustedes tienen sus propios ingresos, ya sea de las redes sociales o tienen su propio mercado online o lo que sea, cualquier tipo de trabajo que hagan ustedes como autónomo y tengan sus propios ingresos, está en Croacia, está Grecia. Hay un montón de países hoy en día, cada vez más, con visa para nómades digitales.
Otros países que también tienen visa de nómada digital son, bueno, Estonia, Malta, Grecia ya lo mencioné, Hungría, República Checa. Bueno, son varios, cada vez más, los países que tienen visa para nómada digital. Por ende, si ustedes trabajan con redes sociales o trabajan con, por ejemplo, como ingeniero en sistemas, haciendo websites o programadores, de hecho estas visas son muy pensadas para programadores y gente que trabaja de manera freelance, autónoma. Hay un montón de oportunidades cada vez más para emigrar a cualquier país de la comunidad europea, dentro de Europa, con distintos tipos de visa. Así que quería dejarles este video porque me preguntaron un montón. De nuevo, esto siempre es relativo. Por eso yo siempre digo, traten de pensar a ver qué es lo que ustedes consideran calidad de vida, qué es lo que para ustedes es importante y en base a eso hagan una lista, hagan la tarea de escribir una listita personal para ustedes. A mí me importa, me gusta esto o mi país ideal tendría esto y en base a eso vayan descartando países porque es la decisión más importante de sus vidas, es una de las decisiones más importantes. Uno cuando elige un país lo elige principalmente para toda la vida. El hecho de emigrar es algo complicado, es algo que te demanda muchísimo tiempo y desarrollar bien la idea no se hace de un día para el otro. Uno trata de buscar muchas cosas, o sea, de tener muchas cosas en consideración y de preparar un montón de cosas desde, no sé, vender tu casa, vender tu auto, dejar las cosas listas, renunciar a tu trabajo estable, un montón de cosas que llevan al proceso de emigrar. Y cuando uno busca ese país, estás pensando a futuro, estás pensando en mejorar tu calidad de vida, en el día de mañana, si tenés hijos, si no tenés hijos, si te vas a jubilar en ese país. Uno tiene muchísimas cosas en consideración. Entonces hagan la tarea de escribir una lista para ustedes, qué es lo que ustedes consideran importante y en base a eso vayan descartando países. Así que no quería dejar de, hacerles este video y contarles más o menos qué países recomiendo para cada categoría a la hora de emigrar o las categorías que por ahí se suelen tener en consideración a la hora de emigrar. Espero que este video les haya ayudado mucho. Obviamente me pueden consultar lo que quieran en los comentarios. Para los que no saben, yo también ofrezco asesorías personalizadas donde a través de una entrevista de 1 hora vía Skype, Zoom, la plataforma que a ustedes les quede cómodo, tenemos una conversación y yo los oriento en base a lo que ustedes consideran calidad de vida, a qué países les recomendaría emigrar, pero sobre todo les doy todas las herramientas y toda la información que necesitan para emigrar a ese país, para llegar y poder empezar a trabajar legalmente, no tener que estar pensando en qué es lo que tenés que hacer primero, cómo abrir una cuenta bancaria, cómo hacer el registro, qué papeles, qué documentación tenés que presentar. Es muchísima la información que tenés que analizar y pensar cuando uno está pensando en emigrar a otro país. Así que básicamente yo les hago todo ese trabajo de investigación y análisis para darles a ustedes todas las herramientas servidas en la mesa y que puedan emigrar con facilidad y tranquilidad. Así que espero haberlos ayudado con este video. Déjenme sus comentarios a ver qué piensan, a qué país les gustaría emigrar. Cuéntenme si pudiesen elegir el país de sus sueños, cuál sería, a dónde sueñan con emigrar. Déjenmelo en los comentarios. Espero que les haya gustado, suscríbanse a mi canal y presionen la campanita, así no se pierden los próximos videos y nos vemos en otra ocasión.